Ginecología y Obstetricia, Historia, Inequidad y Responsabilidad Ética, por la doctora Valentina Zapata, acompañada de la doctora Julieta Moreno. Bueno, muy buenos días para todos. Para quienes no me conocen de forma virtual, mi nombre es Valentina Zapata. Yo soy residente de primer año de Ginecología y Obstetricia de la Universidad CES y junto a mi asesora Julieta Moreno, la doctora es especialista y magíster en bioética y docente de la unidad de bioética clínica de la universidad. Les trajimos esta charla con el título que ya la doctora Daniela les presentó. Es una charla un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados de ver pues en nuestras charlas académicas, pero me pareció que era un tema muy importante. Y les voy a contar un poquito de mi motivación. La pregunta que yo me hice o que yo me he hecho a lo largo de muchos años es si se tiene más riesgo de morir durante el embarazo, parto o puerperio, dependiendo del color de piel o del lugar de nacimiento, y si las brechas de las que se hablan en estos temas son reales. Em, en cuanto a mi vivencia personal, es que, pues, claramente soy una persona mestiza, pero mi familia por parte de mi abuelo materno son negros, todos vienen del Chocó, entonces es una cultura que está como muy dentro de mi crianza y es algo pues que yo considero muy, muy mío. Pero sé que no habito un cuerpo que ha sido racializado toda la vida y que no comparto o no vivo esas brechas históricas de las que vamos a hablar y esas inequidades y no soy víctima de tantas barreras y violencia simbólica que eh, como que ataca a muchas mujeres solamente por su aspecto o por su origen. Entonces, siento que esa es la motivación para yo hablar de esto, ya que aunque no habito este cuerpo, siempre ha sido como una inquietud que se me ha levantado, sobre todo porque desde el principio de yo haber estudiado medicina, empecé a ver cómo se veían esas diferencias en el momento de tratar a las mujeres que se veían diferentes o que de pronto consideraban diferentes las personas que estaban atendiéndolos. ¿Cuál es el objetivo de esta charla? Entonces, realmente esta charla es para invitarlos a la reflexión, a reconocer que la medicina nunca ha sido ni es neutra en el momento de hablar de estas diferencias sociales que pues, presentan las mujeres de estos grupos poblacionales. Ver que detrás de un caso clínico hay una persona con una historia y con un contexto que puede estar atravesado por la desigualdad y por la resistencia. Preguntarnos qué podemos cambiar desde nuestra práctica para cerrar las brechas que siguen marcando quién vive y quién muere en nuestros servicios. Y recordar que nuestra formación debe incluir no solamente lo técnico, sino la reflexión ética, la memoria histórica, la responsabilidad y la justicia, y no una justicia que podamos hablar desde el lado punitivo, sino una justicia de saber que según el contexto de esa paciente necesita y merece un trato diferencial. Bueno, entonces para ya empezar con la charla, vamos a hablar un poquito del contexto histórico y de cómo la medicina ha violentado y ha utilizado los cuerpos racializados, ya sea para avances médicos o simplemente ha violentado la forma de vida de muchas mujeres, simplemente por de dónde viene, por su origen y cómo esto se ha perpetuado en la atención que nosotros le damos a estas mujeres. Entonces, no sé si alguien de pronto reconoce qué está sucediendo en esta imagen. Yo sé que probablemente no, pero no sé si alguien de pronto sabe, ¿no? Bueno, entonces en esta imagen vemos una mujer negra en una mesa rodeada por tres hombres blancos. Al fondo se ven dos mujeres negras más que pues por el contexto y por el fondo de la imagen podemos ver que probablemente son mujeres esclavizadas o en el tiempo de la esclavitud, mujeres negras.
esclavizadas, y este señor que está al frente de esta mujer en la mesa es un médico. Bueno, realmente los tres son médicos, pero el principal del que vamos a hablar es este que está enfrente de ella, que se llama J. Marion Sims. Y este señor es considerado el padre de la ginecología moderna. Y resulta que él en 1800, de la década de los 1880, empezó a ver que las mujeres esclavas después de los partos presentaban fístulas vesicovaginales, y él empezó a experimentar con ellas en la parte de atrás de su casa, em, para reparar estas fístulas. Entonces, la experimentación se daba en muchísimas mujeres esclavizadas que padecían pues de estas fístulas vesicovaginales, y lo hacía repetidas veces y sin anestesia, porque pensaban en ese tiempo y hasta ahora que las mujeres negras no sienten el dolor igual que las mujeres blancas. Entonces, repetidas ocasiones, y esta mujer, que es el centro de la imagen, que se llamaba Anarca, y las dos mujeres que están atrás, que se llamaban Lucy y Betsy, fueron como el centro de su experimentación durante muchísimos años, llegando incluso a 5 años repetidos de cirugías de Anarca, y en la cirugía número 30 fue que él dijo que ya había logrado reparar esta fístula. Y entonces este señor, después de haber logrado reparar las fístulas de muchas mujeres esclavizadas, utilizándolas a ellas como instrumentadoras, como enfermeras, utilizándolas además después de padecer este tipo de violencia, haciéndolas cómplices de todo lo que él estaba haciendo, se volvió una de las personalidades más importantes en Estados Unidos, y fue presidente de muchas sociedades americanas de medicina y de ginecobstetricia, y fundó el primer hospital de mujeres de Estados Unidos, que obviamente se manejaba con la misma segregación entre mujeres blancas y mujeres negras. Entonces, pues este es como el punto de partida de esta charla, porque desde el principio de los tiempos, pues vemos cómo el cuerpo de las mujeres racializadas se utilizó como un instrumento para avanzar en la ciencia sin tener en cuenta absolutamente nada de ellas como personas. Esta es otra historia. Henrietta Lacks fue una mujer afrodescendiente también en Estados Unidos, y en 1951 ella tenía aproximadamente 30, 35 años, y consultó por dolor pélvico y sangrado. Y cuando la fueron a revisar, encontraron una masa en el cérvix y tomaron muestras porque las iban a enviar como para estudio de su patología. Lo que no le contaron a ella fue que esas células se enviaron también a un señor, un científico que estaba estudiando la replicación celular, y estaba buscando una línea celular que fuera, entre comillas, inmortal, y la encontró dentro de las células pues las células tumorales de Henrietta, y esas células se llamaron las células ELA, y se han utilizado en más de 70.000 experimentos sin su consentimiento, sin explicarle que se iban a utilizar para fines pues científicos más allá del estudio de su enfermedad, que han sido producto, pues han hecho que los laboratorios que han estudiado estas células ganen millones de dólares, y que sin su consentimiento y sin que su familia supiera y sin ningún tipo de remuneración por el estudio de su cuerpo, eh, pues la estudiaron así como así, sin tener en cuenta absolutamente nada. Muchos años después fue que la familia, después de que ella murió el mismo año, en octubre, o sea, la empezaron a estudiar en febrero y ese mismo año ella murió. Muchos años después fue que la familia se dio cuenta de esto, porque sacaron al aire como en diferentes medios de comunicación los resultados de muchos experimentos, y finalmente les tocó contarle a la familia que eran las células de ella sin que pues nadie supiera. Este es otro caso. Chimamanda es una escritora nigeriana que es muy famosa por
por la denuncia al racismo y el sexismo global, y ella en el 2024 pues vivió su maternidad a través de un útero subrogado. Ella tuvo gemelos a partir de ese embarazo y pues enfrentó muchísimas críticas por haber accedido al embarazo subrogado. Entonces, como que se abrió un debate de si, pues de quién va a definir qué es lo ético en la maternidad y cómo la raza, el poder y la economía de la persona que está accediendo a estos diferentes servicios de salud va a definir qué es lo correcto y qué es lo que no está correcto, y va a definir cómo nosotros como sociedad vemos la actitud de esa persona. Y el último, pues el ejemplo como más grande que nosotros tenemos aquí cerquita es como toda esa herencia colonial que nos dejaron, que fue la imposición de un montón de modelos biomédicos sobre las prácticas ancestrales que tenían las poblaciones indígenas. Hay muchísimos ejemplos en América Latina de intentar controlar la población y pues como de una forma eugenésica em, hacer esterilizaciones forzadas. Colombia no es la excepción. Hay un ejemplo muy grande en Perú en la década de los 90, en la época de Fujimori, eh, hubo una ley en la que él mandaba hacer esterilizaciones masivas quirúrgicas y se cree que se hicieron aproximadamente 200.000 esterilizaciones quirúrgicas, de las cuales por lo menos el 10% se han demostrado que fueron forzadas a población pobre e indígena en el Perú y que todavía se están denunciando. Todo esto nos muestra pues cómo la cultura ha tenido un racismo epistémico, ha impuesto un montón de conocimientos sobre otros conocimientos, como si hubiera solamente una línea de verdad, y deslegitimando pues un montón de saberes de las diferentes poblaciones, a pesar de que se han visto que tienen buenos resultados. Entonces, la pregunta ¿es verdad que hay una equidad en la atención materna según la población en la que uno pertenezca? Estados Unidos es uno de los países que más ha estudiado este fenómeno, pues por todo el movimiento del pueblo negro de Estados Unidos y todo el racismo estructural que ellos han como puesto en la luz. Y la CDC lo que dice es que las mujeres negras que no son hispanas tienen de 3 a 4 veces más riesgo de morir por causas obstétricas que las mujeres blancas que no son hispanas. Y estas desigualdades están explicadas no por la genética, sino por determinantes sociales, estructurales, políticas públicas que no permiten el adecuado desarrollo de la atención de estas poblaciones, los sesgos raciales en la atención médica, de los que ya les voy a comentar un poco, y la violencia institucional que viven estas poblaciones, que causan la desconfianza en el sistema de salud. Y se ha visto que muchas de estas situaciones no van a estar asociadas ni al nivel socioeconómico ni a la educación, porque incluso las mujeres afroamericanas que tienen una educación universitaria tienen 1,6 veces más riesgo de morir por complicaciones obstétricas que mujeres blancas que no han llegado ni siquiera a secundaria. Entonces esto denota que es un problema más que todo social. En América Latina, el Fondo de Población de las Naciones Unidas en el 2022 reportó un aumento de la razón de mortalidad materna entre el 2016 y el 2020, y reportó que las mujeres indígenas y afrodescendientes tienen entre 2 a 3 veces más riesgo de muerte materna. En el 2024, el mismo Fondo de Población de las Naciones Unidas reportó que solamente 11 de los 35 países de América Latina exponen los datos diferenciados por etnia o por raza, y esto lo que nos muestra es que hay una invisibilización de los datos y una invisibilización de estas poblaciones, que no permite que haya un avance en políticas públicas de atención diferenciada, y que hace que haya como un blanqueamiento de los datos y que tira a todas las mujeres en un solo saco
sin mostrar las posibles diferencias que hay entre estas diferentes poblaciones. Dentro de los países que sí tienen estos reportes, pues está Colombia, obviamente, pero está Guatemala, que reporta desde el 2020 que la población indígena tiene más de 2 veces riesgo de resultados adversos maternos que la población que no es indígena, y solamente el 30% de los partos indígenas ocurren en centros de salud. En México, lo que nos reportan es que las mujeres indígenas tienen 3 veces más riesgo de muerte materna y solamente, bueno, y hasta el 42% reporta discriminación en el embarazo o en el parto. Y en Brasil, un estudio en el 2017 pues reportó que las mujeres negras tienen menor acceso a analgesia durante el parto, menores explicaciones sobre los procedimientos, mayor riesgo de cesáreas sin consentimiento claro y son menos acompañadas durante el trabajo de parto que mujeres blancas. Todo esto se ha visto pues atravesado o causado por pobreza, por barreras geográficas, pero también por falta de pertinencia cultural en los servicios de salud. Colombia no es ajena a estos datos y este es el reporte del Instituto Nacional de Salud, el último reporte que tenemos de 2024. Recordemos que la razón de mortalidad materna es el número de muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos y es un indicador de la capacidad de los sistemas de salud de prevenir y atender las complicaciones que surgen producto del embarazo o parto puerperio y que va a reflejar el estado de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Estos son como los datos de la razón de mortalidad materna en 2023 y 2024. Vemos que en Colombia la razón de mortalidad materna no ha cambiado mucho desde el 2023 al 2024, pero como nosotros sí tenemos diferenciado o disgregados estos datos según la pertenencia étnica, vemos que la razón de mortalidad materna en población indígena y afrodescendiente es más que el doble de la población general, siendo la razón, bueno, siendo la mortalidad materna en la población indígena el 22% de toda la mortalidad materna en Colombia. Esta gráfica nos muestra, la gráfica de allá de la esquina nos muestra el comportamiento de la razón de mortalidad materna desde el 2019 y vemos que después del 2020 empezó a caer en el valor en la población general, que es la lineecita azul. Y venía en el mismo comportamiento en la población indígena, pero del 2023 al 2024 vemos que solo en la población indígena hubo un aumento en la razón de mortalidad materna, llegando a valores incluso superiores que en el 2020, que obviamente tenían datos dados por la pandemia del COVID. Y estamos pues peor. Dentro de la población indígena que más afectada está es la Guayú, seguida de la Emberá y de la Emberá Catío. Y en este mapa, la parte roja, que es Guajira y Chocó, va a representar las zonas que tienen reporte de 11 a 16 casos de mortalidad indígena materna. Y la parte amarilla son reportes de 1 a 3 casos, solamente el año pasado. Y no es coincidencia que dentro del reporte territorial de mortalidad materna en Colombia, en general, las regiones que tienen más mortalidad materna son las regiones que clásicamente han tenido mayor porcentaje de población negra e indígena en Colombia. Este es un estudio de 2015, es muy viejo, pero realmente es que no hay estudios como este, no hay más estudios que evalúen la inequidad de los servicios de salud reproductiva en Colombia en estas poblaciones indígenas y afrodescendientes. Y este estudio lo que nos va a mostrar es que las personas que tienen por lo menos un control prenatal dentro de los indígenas son apenas el 90%, mientras que en la población general es hasta el 97%. Las que tienen un control prenatal adecuado de los indígenas son solamente el 1%. De las personas que atendieron, que se les atendió el parto por parte de una partera,
Los indígenas fueron 12%, mientras que los afrodescendientes fueron un 5,4% y la población general un 1,4%, demostrando que pues es una atención que es muy importante para esta cultura pues indígena y afro. Solamente el 75% de los de la población indígena y de la población afrodescendiente, solamente el 91% tuvo atención en los servicios de salud, y las razones eran que los servicios de salud les quedaban muy lejos y el transporte era muy costoso, tanto para la población indígena como para la población afro. Y solamente el 54% tuvo controles por posparto de la población indígena y del 66% de la población afro. Vamos a hablar entonces un poco de ética y de responsabilidad médica, empezando por el concepto de racismo estructural. Y el racismo estructural entonces va a ser las desigualdades que están normalizadas en la atención médica y que pues debemos saber que el sistema está estructurado de una forma en la que las desigualdades se crean entre la población blanca y las poblaciones con minorías. Y esto va a crear disparidades pues en materia de salud, y esto no excluye la atención materna. Los sesgos raciales van a influir en el manejo médico, y esto se va a demostrar como, obviamente, desenlaces adversos maternos, pero también con menor satisfacción en el momento de la atención de estas pacientes. Y en Brasil, en el 2017, Brasil es otro país que también estudia mucho este tema, y en Brasil hicieron un estudio acerca de la percepción de las mujeres en cuanto al cuidado de salud reproductiva. Y esta es como lo que pensaba una de las mujeres, que dice: uno se da cuenta de que cuando una persona de piel más clara acude a los servicios, los profesionales de la salud se toman más tiempo con ellos. Pero cuando una persona negra lo hace lo mismo, intentan irse rápido. Cuando están dentro, los profesionales sanitarios no examinan a cabalidad a la persona negra, de la misma forma que lo hicieron con la persona de piel más clara. ¿Entiendes? Por eso hay esta diferencia. Dentro del racismo estructural, entonces hay algo que son los sesgos raciales en la atención médica, que es todo eso que uno tiene como en el fondo de la mente, como en el inconsciente, que son esos pensamientos o como esos conceptos que uno tiene por su crianza, por la forma en la que ha vivido, por el lugar en el que ha vivido, y que realmente no es fácil de controlar. Sin embargo, hay algo más, que son los prejuicios, y los prejuicios son todos esos pensamientos que nosotros tenemos acerca de alguien que denota algo negativo y que además está validado por la sociedad. Y dentro de esto están obviamente todos los prejuicios que nosotros tenemos cuando vemos una persona negra o una persona indígena. Cuando llegan a nuestra consulta o llegan a urgencias, lo primero que nosotros pensamos son un montón de cosas que se nos han impuesto y que nos las hemos creído, y que además van a afectar el tipo de atención que nosotros le vamos a dar a esas pacientes, porque como les digo, son conceptos que denotan algo negativo de esa persona. Entonces, de entrada, de cero, yo ya tengo una noción negativa de esa persona justo desde el momento en que la veo. Entonces, estas son algunas de las cosas que yo he visto y que incluso he pensado en el momento de ver una persona negra o indígena cuando llegan a algún servicio de salud, y son irrespetuosas, son descuidadas, tienen demasiados hijos, sienten menos dolor. No lo he pensado, pero sí hay muchas personas que piensan esto todavía. Les da más preeclampsia, tienen la piel más gruesa, son perezosos, no van al médico, son violentas. Todo esto, como nuevamente, carácter negativo. Finalmente, todo esto se recoge en una sola frase y un solo prejuicio, que es que son personas que son diferentes a mí. Y lo importante de esto es que sí, son personas que son diferentes a mí, como es cualquier persona, pues porque nadie es igual a nadie, pero lo importante de esto es saber que todas esas cosas nos pueden ayudar a nosotros poder dar un trato diferenciado en la atención y darles lo que estas personas necesitan en el momento que acuden a nosotros. Entonces, esto no es algo que solamente sea como
como mito o que sea solamente algo que se ve como a voces en los servicios o con los amigos o cuando uno está conversando pues en un grupo de personas, sino que es algo que está tan normalizado, que es sistemático y que se ha estudiado. Esto de que las mujeres negras aguantan más el dolor, pues se hizo un estudio en una facultad de medicina de Boston y se encontró que hasta el 50% de los estudiantes de medicina blancos pensaban que las mujeres negras sentían menos dolor y que tenían menos terminaciones nerviosas que las mujeres blancas. Em, y esto pues lleva a que las mujeres negras tengan menor acceso a la analgesia. Hay otro estudio que hicieron en pacientes con fracturas en miembros inferiores y lo que encontraron fue que en fracturas muy similares, los pacientes negros tenían mucho menos acceso a analgesia con opiáceos que los pacientes blancos. Hay otra aseveración que se escucha muy comúnmente y es que la preeclampsia es más común en mujeres negras y esto es algo que también en Estados Unidos se ha estudiado mucho y realmente es lo que se ha encontrado es que no es un factor genético, sino que es un factor netamente social, porque las mujeres negras que nacían en Estados Unidos sí tenían tendencia a tener más preeclampsia, pero las mujeres negras que tenían, pues que de pronto habían nacido en Estados Unidos, pero que no habían crecido en Estados Unidos, no tenían el mismo riesgo de preeclampsia. Y que todo esto estaba dado por el estrés que sufren las mujeres negras por el mismo racismo y por toda la violencia estructural que hay en la sociedad. Y también porque la atención en salud, los controles prenatales y el seguimiento que se hace a estas pacientes no era el adecuado y eso era un factor de riesgo para presentación de preeclampsia y de formas más severas de la preeclampsia. Al igual que la función renal, que toda la vida nos habían dicho que la función renal de las personas negras es diferente que el de las personas blancas. Esto fue reevaluado por todas las sociedades de nefrología desde el 2021. Incluso la fórmula de CKD para la tasa de filtración glomerular desde el 2021 ya no incluye el dato de la etnia. Y otra cosa importante es que el lenguaje que se utiliza hacia las personas negras es un lenguaje violento y a las personas indígenas es un lenguaje violento y que denota diferencia y que las personas racializadas, a diferencia de las personas blancas, tienen 2.5 más veces de riesgo de ser denotados como violentos o como agresivos o como no cooperativos por las mismas actitudes que puede tener una persona blanca. En el 2023, la ONU y UNICEF hicieron un análisis de la salud materna de mujeres, niñas y afrodescendientes en las Américas y ellos identificaron tres categorías de el por qué las mujeres afrodescendientes y las niñas afrodescendientes podían tener resultados en salud materna peores que las mujeres blancas. Y era, la primera categoría era por actitudes y comportamientos discriminatorios de los prestadores de salud. La segunda es por una enseñanza médica con sesgos raciales y la tercera, las políticas de salud. En cuanto a las actitudes y comportamientos discriminatorios, ellos hablaban de abuso verbal o físico, desprecio por creencias tradicionales, rechazo en el primer momento de la consulta, es decir, las hacían ir a varios centros de salud antes de tener una atención. Un cuidado prenatal del parto y posparto inadecuado y una negación de anestesia por diferentes estereotipos y esto llevaba a un impacto en aumento en las lesiones y mortalidad materna, reducción del uso de servicios por parte de esta población, mayor tasa de cesáreas innecesarias y disminución del acceso a cuidados especializados. En cuanto a la enseñanza con sesgos raciales, pues ya les mencioné la mayoría de las que ellos hablan y esto todo llevaba a mal manejo del dolor, intervenciones tardías o innecesarias, denegación de la atención y peores resultados obstétricos. Y en cuanto a las políticas de salud, pues hay ausencia de enfoque étnico en las políticas públicas, escasa recolección de los datos étnico-raciales y falta de indicadores en salud materna con enfoque racial, lo cual lleva a una invisibilización estructural, dificultad para diseñar acciones correctivas y falta de respuesta institucional ante las desigualdades.
para hablar un poco de la teoría de la responsabilidad, es importante recordar pues todo lo que implica la responsabilidad en la atención médica y es, primero, el otro es ver al otro como un sujeto y no como un objeto. Esto es algo que pues es la única forma de nosotros poder atender bien a un paciente, es verlo no como un objeto de nuestra atención, sino como un sujeto con el cual yo puedo tener un diálogo, con el cual yo puedo saber su historia, su contexto y todas las cosas que trae detrás para yo poder dar una buena atención. Las pacientes no son solo unas portadoras de úteros o un diagnóstico, sino que son personas con historias, con contextos culturales y con vulnerabilidades, con miedos, pues con un montón de antecedentes. Reconocer la subjetividad del paciente obliga a escuchar y a respetar sus decisiones, especialmente en contextos marcados por la desigualdad. La medicina es un acto ético y no solo técnico. El cuidado médico no es solamente instrumental, sino que es una práctica que sí o sí va a estar cargada de un montón de implicaciones morales. La decisión de intervenir siempre debe pasar por una reflexión ética y que integre la autonomía de la paciente, su entorno, sus miedos y sus saberes. Y en poblaciones racializadas o vulnerables, esto implica cuestionar el uso automático de protocolos de salud que no tengan pertinencia cultural. Un protocolo no es suficiente si no consideramos el contexto que tiene la paciente. Y nuestra responsabilidad médica frente a las poblaciones históricamente violentadas es que no solo se trata de no hacer daño, sino que también es importante reconocer y reparar toda esa violencia estructural, todas esas estructuras que han producido exclusión de estas poblaciones y de practicar una medicina que vaya a escuchar y a respetar los deseos, las creencias y todo lo que viene con atender a esta paciente. ¿Qué es un enfoque ético antirracista? Es reconocer que el racismo está presente en el sistema de salud y que no se trata de tratar igual a todas las personas, sino de identificar y corregir las desigualdades que éstas las presentan. Requiere revisar nuestras prácticas clínicas y nuestra formación médica, escuchar activamente y respetar la experiencia de cada paciente, promover la atención con pertinencia cultural y no imponer saberes médicos como única vía de conocimiento, como única forma de vida. Eh, Involucrar a las comunidades en el diseño de servicios y de guías de atención y validar el dolor, las emociones y la narrativa de mujeres racializadas como un acto ético. Entonces, ¿cuáles son esas acciones concretas que podemos hacer en nuestra práctica para que podamos hacer todo esto que vengo hablando durante la charla? Entonces, un enfoque cultural en la historia clínica en la que podamos incluir las prácticas, las creencias, el idioma, las dinámicas que hay en su cultura, la validación de los sentimientos, los miedos, el dolor, de las sensaciones de estas pacientes sin estereotipos. Siempre tener un consentimiento, obviamente esto aplica para todas nuestras pacientes, pero en ellas ha sido algo que ha sido muy olvidado y es un consentimiento, o sea, promover, explicar los procedimientos, el tipo de atención que se va a tener, tanto verbal como de forma escrita, adaptar las guías dependiendo del contexto étnico y local, utilizar un lenguaje claro para estas pacientes, para todas nuestras pacientes, pero sabemos que muchas veces, sobre todo en las personas que no hablan español, pues fluido, no lo entienden bien, es importante que de igual forma hay encontrar las maneras de hacernos entender para que esa paciente sepa cuál es el tipo de atención que se le está dando. Una formación continua con enfoque antirracista y atención diferencial, integración de la partería y saberes comunitarios como posible parte de la atención obstétrica. Estos son cosas que no podemos evitar que existen y que están dentro de la cultura indígena y afro y que sí o sí nos vamos a enfrentar a ellos en algún momento y que la única forma de que estas prácticas sean seguras es que estén dentro de nuestro radar y que las aceptemos como una práctica que
va a estar dentro de la atención obstétrica de estas pacientes. Y la inclusión de mujeres y grupos racializados en la construcción de políticas institucionales. ¿Cuáles son las experiencias transformadoras que ya se han realizado y que de pronto están llevando a cabo diferentes instituciones o diferentes países para poder cumplir con todo esto? En América Latina, entonces Ecuador ha implementado unas cosas que se llaman casas de parto intercultural y permiten partos atendidos de diferentes formas dependiendo de la etnia de la paciente. En México, en los centros de salud de Oaxaca y de Chiapas tienen atención en lengua indígena y con parteras incluso en las instituciones de salud. Y en Bolivia la ley reconoce la medicina tradicional y regula el ejercicio de las parteras. Todas estas acciones entonces promueven el respeto cultural y mejoran los resultados en salud materna y favorece la confianza de las mujeres en los sistemas de salud y la continuidad del cuidado. Y lo más importante es que son modelos replicables en otras poblaciones. En Colombia, entonces, hay múltiples asociaciones. Está la Asociación de Red Interétnica de Parteras y Parteros del Chocó, que es ASOREDIPAR, y la Asociación de Parteras Rurales del Pacífico, que es ASOPARUPA. Son asociaciones que se vinculan con grupos de mujeres indígenas y afro, y que además tienen como una conexión con el sistema de salud para poder hacer la certificación de los nacimientos. Desde el 2021 el DANE hace capacitaciones para poder que estas mujeres hagan el certificado de nacimiento de los embarazos que ellas atienden. Hay algunos programas de articulación entre la partería tradicional y la atención institucional, como el programa Partería Vital, que es del Fondo Poblacional de las Naciones Unidas, y el DANE. Y es importante pues porque la institucionalización de la partería es un desafío, ya que se necesita reconocimiento legal y formación intercultural en todos los niveles de atención. En Colombia, entonces, hay una legislación acerca de la partería. Desde el 2017, los saberes asociados a la partería tradicional del Pacífico entraron en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial. Desde el 2021, entonces, se empezaron a hacer las capacitaciones para la certificación de los nacimientos por estas asociaciones. Y desde el 2022 se establecieron capacitaciones y apoyo en la formación de las parteras tradicionales, por ley. ¿Qué más estamos haciendo? Y es que se planteó este sistema de información llamado Sirena Gest, que es para el seguimiento de las condiciones pues, de las personas gestantes. Pues y se pueden montar en el sistema todas las pacientes que tengan algún tipo de factor de riesgo, las que tengan controles prenatales, que no tengan controles prenatales, todo eso para poder hacer un seguimiento de cómo se está comportando el país en cuanto pues al seguimiento de estas pacientes. ¿Cuáles son las conclusiones de esta charla? Entonces, la ginecobstetricia ha sido históricamente atravesada por el racismo. Las mujeres racializadas siguen enfrentando mayores riesgos y barreras en la atención. Las desigualdades no son casuales, son producto de estructuras históricas y sociales. Nombrar estas injusticias es el primer paso para transformarlas. Humanizar la atención implica reconocer otras voces, saberes y experiencias. Y como profesionales tenemos la responsabilidad de transformar la atención en salud. Gracias. Bueno, le damos las gracias a la doctora Valentina por la charla del día de hoy y le doy la palabra a la doctora Julieta. Hola, ¿me escuchan bien? ¿Está hablando? Hola. Hola, ¿me escuchan bien? Hola. Hola. Sí, ya. Primero que todo, felicitaciones inmensas a Valentina por la pregunta, por la manera en la que se aproximó al tema, por querer comprender dónde se ubicaba y poderlo llevar de una manera simple y de una manera concreta a la realidad práctica
Creo que era un reto inmenso que logró superar de manera muy, muy amplia. Y luego, excusas por no poder acompañarla de manera presencial, por haberme conectado un poco tarde, pero la diferencia horaria y los compromisos en los que nos encontramos de la unidad de bioética clínica en este momento en Lausana nos ponían como de cabeza el asunto del horario. Quisiera profundizar particularmente en el asunto de la ética y la responsabilidad mm, con un asunto particular y es hacerme la pregunta de si cuando yo digo que trato de forma igual a todas mis pacientes, eso supone un beneficio o resulta en un daño. Lo que nos planteaba Valentina es que cuando los cuerpos son racializados, el trato igualitario puede suponer un daño, porque se me está pasando de vista que esos cuerpos, que esas mujeres indígenas, que esas mujeres negras, que esas mujeres racializadas han llevado en sus cuerpos unas estructuras de desigualdad y de discriminación que nos llevan incluso a que no tengamos datos para conocer los procesos que son fisiológicos dentro de la diversidad, no de la diferencia. Creo que eso es lo más valioso de esta aproximación, el objeto de cuidado, lo hemos hablado un montón con los residentes, y esta transformación sobre el sujeto de cuidado intersectado por la etnia o la raza va a cobrar y sigue cobrando un valor de deber ético muy importante. Solo por casualidad, toda la tarde ayer del evento en el que nos encontramos fuera del país, en Suiza, estaba dedicado a esto, a la discriminación y al deber ético que tenemos. Es un tema muy presente, muy apropiado para el momento, y como vieron, Colombia se lo está tomando además muy en serio. Les invito a quienes no conocen el Sirena Gest que lo revisen y registren, porque es lo que nos va a permitir que nuestros residentes en unos años puedan tomar decisiones basadas en la evidencia de nuestra población con las características que tiene. No sé si alguno de los profesores o de los otros residentes tiene alguna pregunta o algún comentario que nos quiera hacer, o si la doctora Clara también quiere comentar. ¿Me están escuchando? Sí, Bueno, yo no voy a aprender el video, pero voy a hacer el comentario. Es felicitarte y felicitar el programa de ginecobstetricia. Como les decía la doctora Julieta, la pregunta sobre la medicina racializada y sobre el racismo en medicina es una pregunta que se está haciendo el mundo. Entonces, celebro que el programa de ginecobstetricia sea líder, pues en cabeza de la doctora Valentina, quienes estén haciendo esta pregunta. Y este tipo de preguntas es lo que hace que este programa tenga un valor agregado. Ustedes son excelentes en lo técnico, sin duda, lo han sido y así se van a mantener. Y la doctora Adriana y los docentes y las docentes todos están buscando la excelencia académica y la excelencia en lo técnico, pero hacerse también estas preguntas les va a dar a ustedes un valor diferencial y va a diferenciar la práctica frente a todas las poblaciones que nosotros tenemos, que claramente son diversas. Entonces, felicitaciones a la doctora Valentina y al programa. De Perdón, pronto vale, alguien nosotros más no, en el público tiene alguna palabra. Ah, la doctora Julieta va a hablar. no, es que no estábamos escuchando, pero ya. ¿Sí? ¿Los dejamos sin palabras, Valentina? Agregar a lo que se está haciendo en Colombia también, que hay un programa que se llama Hospital Padrino, que es liderado por la doctora María Fernanda Escobar. Empezó, si no estoy mal, empezamos a finales de 2018, capacitando parteras del Pacífico y del Cauca, y logramos con ese programa disminuir la mortalidad materna del Cauca a 0 en el 2019. Entonces, eso es un programa que
ha sido muy bonito y lo estamos, pues, o sea, yo en este momento pues ya no estoy vinculada, pero que se está expandiendo a nivel nacional y ha logrado pues alcanzar muchas poblaciones y eso es lo que ellos buscan, pues lograr como capacitar las personas para que no solo, como no, digamos que capacitar a las personas que tienen como sus prácticas tradicionales en las prácticas médicas que tenemos nosotros para que realicen las prácticas tradicionales, pero de manera segura. Entonces, eso me parece que también es muy valioso porque o sea, ellos continúan con sus prácticas tradicionales, pero adoptan un poco de nuestras prácticas médicas para realizarlo de manera segura. ¿Listo? Con gusto. Bueno, vale, no tengo preguntas, pero era, pues te quería felicitar también por traer el tema, porque como dijiste al principio, aunque estamos acostumbrados a, digamos, a otros tipos de temas como más académicos, me parece que este es muy pertinente pues conocer la historia e invitarnos a la reflexión me parece pues algo muy bonito y que debemos poner en práctica. Gracias. La doctora Julieta, le damos la palabra. Muchas gracias. Sí, es que quería mencionar precisamente Ahí se nos sobre está los escuchando. hospitales padrinos, que en una de las diapositivas que Valen les mostró de mortalidad, donde se ven em, Sucre y Bolívar de 2024, es el efecto de la combinación del Hospital Padrino de la Concepción en Sincelejo, Sucre, como punto de referencia para Sucre y el sur de Bolívar. Una cosa muy interesante sobre la experiencia de la zona de la Sabana y de el Bajo Magdalena es que la articulación no se hizo solo para traer los saberes médicos o técnicos de la medicina occidental al conocimiento de la partería y de los saberes y cuidados indígenas, sino que los médicos y las médicas, enfermeras, se entrenaron con las parteras y con quienes hacían los primeros días de cuidado del puerperio para poder continuar el cuidado de las personas gestantes que tenían los hijos por alto riesgo dentro del Hospital Padrino y tener una conversación de planeación y de promoción y prevención, incluso para quienes asistían en estos hospitales padrinos o en este Hospital Padrino en particular, en los controles prenatales, con un lenguaje que es un lenguaje propio de la cultura, facilitando la adherencia. Entonces, es un asunto de ida y vuelta. Creo que es una de las cosas tal vez más valiosas y que la podemos ver en datos que cuestan y morbilidad y que cuentan vidas salvadas. Entonces, creo que eso es muy, muy valioso y el núcleo del problema ha sido tocado a través de esta charla. Yo de verdad espero que les dé una oportunidad para pensarse y para constituir una manera diferenciada, como les decía la doctora Clara, de cuidado sobre sus pacientes, siendo el Hospital General un lugar que recibe personas de tantos lugares de Colombia. Felicitar a Valen, ¿cierto? Eso, traer este tema quiere decir de que estamos los profesores haciendo de alguna forma bien nuestra labor, o sea, el currículum oculto tiene que venir a flote, ¿cierto? Y sacarle el mayor provecho como tú lo hiciste, siempre pensando en hacer hay veces la mejor, cuando yo estaba haciendo la maestría en educación, una vez su profesor me dijo, es que hay veces la mejor forma de hacer que el ambiente crezca es criticándolo, pero esa crítica, nosotros, ¿cierto? Como egresados del CES, siempre ha sido muy direccionada a buscar soluciones, ¿cierto? Entonces, me encantó esto. Nosotros tenemos, y esto está avalado por la guía colombiana. La guía colombiana dice que los factores, la escala de Herrera Hurtado evalúa los factores biopsicosociales, ¿cierto? ¿Cuántos los aplicamos? ¿Cada cuánto los aplicamos? ¿Qué seguimiento le hacemos, cierto? Entonces, esto es como un llamadito
de atención, a estar pendientes y a nosotros entender que esos factores biopsicosociales nos pueden traer malos resultados. Yo he tenido pacientes en la ronda, digo, no le doy de alta porque tiene un factor biopsicosocial muy pesado, ella no tiene con qué ir a comer a su casa, que le dé de alta otro que sea más berraquito, ¿cierto? Entonces, eso nos ayuda a comprender el mundo de una forma distinta y traerlo acá, me encanta. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por la participación y a la doctora Valentina por el tema.